Después de ver estos ejercicios, les he traído un par de problemas tipo examen para que ustedes lo puedan resolver. Ahora sí, déjenme compartirles pantalla. Bien, el 16 lo hicimos, ¿no es cierto? La anterior clase, aquí está, que les había mencionado la tablita. Para el ejercicio 17 tenemos que organizar la información. Vamos a leer el ejercicio y después vamos a organizar la información. Nos decía, en un estudio para ver el nivel académico de una muestra de 370 adultos, de los cuales 226 son hombres y 144 mujeres, se tiene en el grupo masculino 135 con educación primaria, 75 con secundaria y 16 con licenciatura. En el grupo femenino, 87 con educación primaria, 42 con educación secundaria y 15 con licenciatura. Inciso A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto, eh, que un adulto salió de la secundaria si sabemos que es hombre? Entonces recordemos nuevamente esta pequeña expresión, si sabemos que, considerando que, directamente vamos a pensar en probabilidad condicional, ¿no es cierto? Acá nos está afirmando que es hombre y la pregunta es de que si es que ha salido de la secundaria. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad no tenga licenciatura? Sí sabemos que es mujer. Muy bien. Como les decía, lo primero que debemos hacer es organizar la información, ¿no es cierto? Entonces, vamos a copiar este fiado y a nuestro pizarrón. A ver, no, así. Ahí está. Bien. Entonces, lo único que vamos a hacer es ir anotando. En total, yo voy a hacer un diagrama de árbol. Voy a tratar de que sea un poquito más grande la letra. Digamos 370. Ahí está, es el total. De estos 370, sabemos que una parte son hombres y una parte son mujeres, ¿no es cierto? Vamos a anotar también 226 hombres. Vamos a colocar una H nada más. Y también tenemos 144 mujeres. A su vez, del grupo de el masculino, dice 135 tienen educación primaria, 75 educación secundaria y 16 que han llegado a la licenciatura. Muy bien, colocamos entonces 135 que han llegado a la educación primaria. Aparte tenemos 75, a ver, ahora sí, 75 que han llegado a la educación secundaria y finalmente 15 o 16 con licenciatura, ¿no es cierto? 16, 16 con licenciatura. De la misma manera, en el grupo femenino tenemos cuántas personas o cuántas mujeres han llegado a la educación primaria, a la educación secundaria y a la licenciatura. Nos dice que en el grupo femenino que han llegado a educación primaria solamente son 87. En el grupo femenino que han llegado a una educación secundaria solo son 42 y finalmente 15 para licenciatura. Ahí está. ¿Sí? Entonces, den cuenta que ya tengo toda la información organizada. ¿Sí? Yo la puedo ver.
Pregunta, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto salió de la secundaria si sabemos que es hombre? Entonces vamos a ver acá, creo que tengo, aquí está la fórmula. Simplemente nos vamos a copiar la parte que nos interesa de la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces, en este caso tenemos ya la fórmula, ahí está, y podemos hacer de la siguiente manera. Fíjense, necesitamos la probabilidad, ¿sí?, de lo que nos están preguntando sobre, o dado que, la probabilidad de lo que sabemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de rayar acá. Recordemos que lo que no sé es justamente B, ¿correcto? Esto es lo que necesito saber. Y A es la probabilidad eh, confirmada, ¿no es cierto? Lo que sí sé. Bien, entonces, habiendo establecido esto para el inciso A, sería, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto salió de la secundaria? La pregunta es de que si salió de la secundaria, si sabemos que es hombre. Entonces, fíjense, aquí nos está afirmando, sabemos que es hombre. Muy bien, vamos a colocar entonces, en este caso sería la probabilidad de que hombres, ¿sí?, que hayan salido de la secundaria, todo eso. Este es el total, esto es el grupo de hombres que hayan salido de la secundaria, solamente son 75. 75 de cuántos? Del total, siempre sobre el total, de 370. ¿Ya? Esto vamos a tratar de hacerlo de alguna manera. Todo esto sería dividido entre la probabilidad de lo que sabemos es hombre. Entonces, ¿cuántos hombres hay? 220. Listo, entonces serían 226, siempre del total de 370. Esto sería para el inciso A. Voy a colocar ahí inciso A. Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, para el inciso B nos dice que cuál es la probabilidad de que no tenga licenciatura si sabemos que es mujer. Muy bien. Nuevamente, me está preguntando es de que no tenga licenciatura, ¿correcto? Muy bien, vamos a tratar de cambiar de color, digamos, con este rojo. De que no tenga licenciatura, entonces, si no tiene licenciatura, va a ser primaria y secundaria. Sí, correcto, solamente hemos llegado a primaria o secundaria. La pregunta es de que no tenga licenciatura. ¿Sí? Bien, en este caso, las que no tienen licenciatura son las que han llegado a primaria y secundaria. Y de la misma manera, podríamos colocar, en este caso, 87 más 42, que lo voy a poner entre paréntesis, 87 más 42, pero siempre del total de 370, ¿correcto? Todo esto dividido, todo esto dividido entre sabemos que es mujer, nos dice muy bien, si sabemos que es mujer, vamos a colocar 144 de 370. Listo. Esta sería la resolución para el ejercicio 17. Ahora bien, también podrían esto resolverlo en inciso B de otra manera. Claramente nos dice de que no tenga licenciatura, ¿no es cierto? Vamos a poner acá con una X. Es esta, ¿verdad? El que no tenga licenciatura. Nosotros podríamos hacer de la siguiente manera. Podríamos colocar uno menos toda esta división, pero solamente para los que no tengan licenciatura. Vale decir, a ver acá, 15 de 370 sobre 144 de 370. Entonces, de esta manera, ¿sí?, también podría determinarse. Y cualquiera de los dos caminos les va a salir exactamente el mismo resultado.
¿correcto? Esto sería entonces para el 17. Bien, las otras preguntas que me dijeron, el 8 y el 9 del capítulo 7, ¿no es cierto? Ahí está. Acá ya las tenía resaltadas, el 8 y el 9, ¿sí? Para empezar, nos dice de la siguiente función de densidad, ahí tenemos f de x, 3x más x al cuadrado, y esta función solamente existe dentro de los límites de 0 a 3, incluido el 0, incluido el 3. La función es igual a 0 en otros casos. Me pide determinar la probabilidad de que x se establezca desde 1 hasta 2. Nos fijamos, ¿sí? De 1 a 2 está dentro de los límites de existencia de la función, sí está dentro de los límites de existencia de la función. Muy bien. Acá tenemos entonces la función. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si cumple las dos condiciones, ¿ah? Para que sea una función de densidad. Si bien nos dice esta es una función de densidad, siempre debo verificar realmente cumple las dos condiciones, porque si no es función de densidad, en vano voy a determinar cualquier probabilidad que me esté preguntando y el ejercicio va a estar mal. Entonces, primero verifico si es función de densidad, ¿sí? Bien, f de x tiene que ser mayor o igual a cero, ¿verdad? En su evaluación de sus puntos extremos. En este caso sería en 0 y 3. Evaluación del límite inferior, evaluación en el límite superior. Acá ya tengo la función y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar acá, esto es multiplicado por 0. Y aquí también tenemos esto que sería 0, ¿sí? Fíjense, tengo 3 por 0 más 0 al cuadrado. Entonces, esto es el resultado 0, ¿correcto? Muy bien. Para la evaluación en 3, esto sería 3 multiplicado por 3 más 3 al cuadrado. Muy bien. 3 multiplicado por 3, 9, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9. Sumado me da 18. Muy bien. Verificamos la condición. Me dice, f de x es mayor o igual a 0. Sí, es mayor en este caso. Y es igual a 0 en este otro caso. Entonces, sí cumple la función, la primera condición, ¿verdad? Sí cumple la primera condición. Verifiquemos la segunda condición. La segunda condición establece de que la función acumulada, valga decir f mayúscula de x, que es el límite, o perdón, la integral desde el límite inferior hasta el límite superior de f de x, que tiene que ser igual a 1. Entonces, realizamos la integral para ver si es que nos sale 1. Muy bien. En este caso, tenemos, fíjense, desde un límite inferior que es 0 hasta un límite superior que es 3. Tengo acá ya la función. Lo único que nos restaría por hacer es la integración, ¿verdad? Vamos a tener entonces, vamos a establecer una pequeña división ahí. Tendríamos 3x al cuadrado, ¿no es cierto? 3x al cuadrado, dividido entre la potencia nueva, que sería 2. Más, por otro lado, también vamos a tener una pequeña división. Tenemos x elevado al cubo, ¿verdad? X elevado al cubo, dividido entre 3, ¿sí? Nos restaría evaluar, aquí está, evaluar esto en 0x, ¿sí? Bien. Evaluamos entonces, fíjense que vamos a tener evaluación en 3 menos la evaluación en 0, ¿no es cierto? Como es 0 ya no lo vamos a establecer directamente, vamos a hacer la evaluación en 3, ¿ya? Vamos a copiar entonces esta parte. Ahí está.
Un segundito para continuar. Ya. Tuviéramos de esa manera, ¿no es cierto? Directamente. Algo esto sería por 3 elevado al cuadrado y acá tuviéramos 3 elevado al cubo. Si me ayudan, por favor, con el resultado. Acá no tengo calculadora. En un mensajito, ¿cuánto es el resultado? El resultado es 1. A ver, ahí tengo un pequeño comentario entre paréntesis a los anteriores ejercicios para ver, de sacarles una captura. Les voy a mostrar, acá tengo anotados los anteriores ejercicios, ¿sí? Después de que terminemos, les voy a mostrar los que hicimos la anterior clase. Bien, ¿cuánto sale esto, chicos? ¿Nos sale 1 o no? ¿Cuánto sale acá? Para que podamos seguir avanzando. Cuarenta y cinco medios. Lice, no se le escucha. Se le cortó el audio, parece. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya, Sí, a ver, Lice. vamos. Muy bien, gracias. Cualquier problema que tengamos, por favor, del audio de la pantalla, me dicen de inmediato. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea, por el resultado. Ahí tenemos entonces, tenemos que corregir, ¿no es cierto? ¿Cómo se corrige? F de X multiplicado por K, sí, nos va a dar igual a la unidad. ¿Qué es lo que hacemos? Despejamos K y establecemos este factor. Entonces, directamente voy a anotar acá el resultado, que sería 2 sobre 45, ¿no es cierto? Lo único que estamos haciendo es extremos con extremos, medios con medios. El inverso, ¿verdad? El inverso de toda esta cantidad va a ser 2 sobre 45. Vamos a aplicar toda nuestra función por el factor K. Ahí está, K multiplicado por, ¿sí? Entonces a todo esto, que vamos a poner entre paréntesis, le vamos a multiplicar por 2 sobre 45. Muy bien. El resultado de la función, ¿cómo sería? La nueva función corregida tendría que ser igual a lo siguiente. Vamos a establecer 6x, y estoy multiplicando 2 por 3 nada más, 6x sobre 45, ¿no es cierto? Más, tendríamos 2x al cuadrado sobre 45.
de 2x al cuadrado. Listo. Como tenemos un común denominador, esta sería tu nueva función. Obviamente también tiene que respetar los límites originales. ¿Sí? Ahí está. Esta entonces es nuestra nueva función corregida. ¿Correcto? Vamos a... Listo. Ahora sí podemos sacar la probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad que nos están preguntando es esta, de que x sea desde 1 hasta 2. En este caso, lo único que tenemos que hacer es establecer la integral. Igual, nuestra integral, ahí tenemos desde 1 hasta 2 de toda nuestra función. Acá nos estaría faltando de x. Listo. Muy bien. De esta manera entonces tuviéramos que sacar, obviamente acá tenemos que volver a integrar, ¿no es cierto? Volver a integrar, volver a evaluar y obtenemos el resultado. Lo que les quería demostrar o mostrar en todo caso era de que tenemos que siempre verificar nuestra función original, la que nos están dando. ¿Sí? Muy bien, entonces acá nos faltaría, ¿no es cierto? Todavía la integración. Bien, también me habían preguntado el ejercicio 9, ¿correcto? En este ejercicio nos establece un nuevo modelo, nos dice, un profesor nunca termina su clase antes del término de la hora, ¿sí? Antes de que termine en punto su clase. Más nunca se pasa de 2 minutos de esta. Entonces, lo máximo, ¿sí? Que va a ser sobre hora este profesor, es 2 minutos. Sea X, nos dice el tiempo que transcurre entre el término de la hora y el término efectivo de la clase. Es decir, está establecido que termine en punto, pero este docente a veces termina 2 minutos extra más, ¿verdad? Entonces, ese sería el tiempo efectivo de la clase, ¿sí? Hay un intervalo de 2 minutos en los cuales el profesor va a terminar la clase. Suponga que la función de densidad nos dice, está dada por X, ¿sí? Y viene dada de esta manera. Vamos a hacer una pequeña corrección y lo voy a resaltar acá en rojo y les voy a explicar por qué. Acá te dice que este profesor nunca termina su clase antes del término de la hora. Ah, bueno, antes del término no. ¿Podría ser en el término? Sí. Sí, sí incluye este cero. Más nunca se pasa de 2 minutos de esta. Más nunca se pasa de 2 minutos. Entonces, ¿podría llegar hasta 2 minutos? Sí, está bien. En ambos casos va a incluir la igualdad. Acá va a ser de que x sea mayor o igual a 0 o x sea menor o igual a 2. Está bien. Y tenemos de que esta función es 0 en otro caso. Muy bien. Encuentre, me dice, el valor de K y corrija si es necesario. Acá ya me está diciendo, de hecho, de que debes verificar, ¿no es cierto? Pero ya les he mencionado de que por mucho de que no me pidan verificar, lo primero que tenemos que hacer es ver si es función de densidad. Porque si no fuera función de densidad y me pide una probabilidad, entonces tengo que hacer sobre la corregida. No me va a salir el resultado. Muy bien. Verificamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es, a ver, no sé si acá tengo, acá ya tengo. La primera condición, ¿no es cierto? De que f de x sea mayor o igual a 0. Establecemos desde 0 a 2, ¿verdad? Desde 0, que termine en punto la clase, ¿no es cierto? Hasta que se pasa estos 2 minutos, ¿correcto? Muy bien. Acá tuviéramos 0 al cuadrado y acá tuviéramos 2 al cuadrado. Resultado 0, resultado
4. ¿Cumple la primera condición? Sí, cumple la primera condición. Muy bien, en la segunda condición, f de x, ¿sí? Mayúscula tiene que ser igual a la unidad. Verificamos y realizamos la integración. Límite inferior 0, límite superior 2. En este caso tuviéramos evaluación o la integración. Vamos a poner una estructura y sería x elevado al cubo, x elevado al cubo, dividido entre 3, ¿verdad? Y acá tuviéramos que realizar la evaluación de 0 a 2. Muy bien. Acá tuviéramos entonces 2 elevado al cubo, 8 tercios, ¿verdad? Si tenemos algún error, por favor me van a corregir. 8 tercios. Entonces, fíjense que acá tampoco tenemos que esto sea la unidad. ¿Sí? Tampoco tenemos que sea la unidad. Muy bien. Tenemos f de x, que sería 8 tercios, y tenemos el multiplicado por k. Esto sí nos tiene que dar igual a la unidad. Vamos a establecer entonces, recordemos, aquí está el despejado. Que k igual a 3 octavos. Listo. Ahí tenemos 3 octavos y multiplicamos esto por la función. Esta tuviera que ser nuevamente, tenemos la función. Nos vamos a copiar y vamos a multiplicar directamente. La función corregida. Aquí sería 3 octavos. Bien, en los mismos límites ya tenemos nuestra función corregida. Y esto sería el inciso A nada más. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la hora? Entonces, vamos a recordar. Te dice, los límites, fíjense, los límites, para esto estamos haciendo para el inciso B, son de 0 a 2, ¿verdad? O sea, que termine en punto y que se pase 2 minutos. Pero acá nos está preguntando, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que termine a menos de 1 minuto después del término de la hora? Muy bien. Entonces, en este caso, nos estaría preguntando a menos 1, ¿sí? Si se dan cuenta, sería menos 1 antes del término de la hora. Y acá te establece, nunca termina su clase antes del término de la hora. Ya que la pregunta te dice que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la hora. Menos de 1 minuto después del término de la hora. ¿Sí? Entonces, muy bien. Esta cantidad, este 1, esta unidad, está entre estos dos, dentro del intervalo, entre esos dos límites. Tenemos que establecer cuál es la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la hora. ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad que me está preguntando sería, bueno, colocaremos una ecuación, la probabilidad de que esta X, ¿sí? Puede establecerse, tú le das el límite inferior, sabemos que es 0, pero el límite superior que nos están preguntando es 1, ¿correcto? Entonces, nuevamente acá determinamos, no voy a realizar la integración, pero simplemente les voy a establecer. Acá sería de 0 a 1 de la función, obviamente, la corregida.
esa integración tuviéramos que sacar. Para el inciso C, para el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que la clase continúe entre 60 y 90 segundos después del término de la hora? Muy bien. Acá nos está estableciendo, para empezar, en minutos, ¿verdad? 2 minutos de esta. Y hemos establecido de 0 minutos, que serían punto, el término de la clase, y 2 minutos más. Pero acá nos está hablando en segundos. Lo único que tenemos que hacer es convertir. Tenemos de segundos y necesitamos en minutos. 60 segundos es 1 minuto. Se dice entre 60 y 90. Muy bien. Pues vamos a copiar la probabilidad de acá arriba para simplemente modificar. El límite inferior te dice 1 y te dice entre, ¿no es cierto? No te dice desde 1 minuto, nada. Entonces no involucraría el 1. Entre 60 y 90 segundos. Acá tampoco estaría involucrando los 90 segundos y acá sería 1.5 minutos, ¿no es cierto? Y acá tuviéramos entre 1 y 1.5. Finalmente, para el inciso D, la pregunta es la siguiente. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que la clase continúe por lo menos 90 segundos después del término de la hora? Por lo menos significa mayor, ¿no es cierto? Nuevamente nos vamos a copiar. En este caso, si te dice de que X sea mayor o igual, por lo menos, ¿sí? Mayor o igual a 1.5. De todas maneras, nosotros necesitamos dos límites, ¿no es cierto?, para poder integrar. En este caso, si te dice por lo menos 1.5 hasta el máximo, obviamente va a ser hasta 2. ¿Sí? Y acá sería, no nos olvidemos de cambiar también los símbolos de 1.5 a 2. Ahí está. Y la integración de esa manera. Listo. De acá es integrar, 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 nada más. Muy bien. Estas eran las dudas que teníamos pendientes, ¿no es cierto? No sé si tuviéramos alguna pregunta, alguna consulta, lo que acabamos de explicar. Les voy a mostrar también la resolución, a ver qué teníamos. Lo que hicimos de este mismo, no, del capítulo 7 no hicimos nada, del capítulo 6 teníamos. Esta sería del capítulo o del ejercicio 16 que no habíamos terminado de resolver, pero de todas maneras la importancia de este ejercicio estaba en establecer el cuadrito de doble entrada, ¿verdad? Después del capítulo, o de este mismo capítulo, teníamos el 9 y el 10, creo. Aquí está. Teníamos este que es eh, el 10 de los dos jugadores de Pedro y Pablo, ¿sí? Y este de las esferas de colores. ¿Recuerdan? Directamente. Ahí tenemos entonces esferas del mismo color, recuerdo que nos preguntaba, y les había dicho a este resultado directamente, recuerden este resultado, digamos que era A, le restábamos de 100, porque la pregunta del inciso B nos decía, hallar la probabilidad de hallar esferas de colores diferentes. Entonces directamente 100 menos el resultado del inciso A te da el resultado del inciso B. Acá teníamos establecido de los dos jugadores de Pedro y Pablo. Y teníamos también del capítulo 8. Me habían preguntado el 4, acá tengo el 4. Lo único que les había mencionado es que en el inciso C,
que nos pedía si se tiene una muestra de 180, ya la esperanza media de despachar hamburguesas, pero como ya está establecido de que esta distribución es una distribución Poisson, recordemos de que la distribución Poisson, la fórmula, ¿sí?, de lambda y también de la media esperada y de la varianza es exactamente la misma. Entonces, directamente, si ya tengo el valor de lambda, en este caso era 10, también ese es el valor de la esperanza media. ¿Ya? Bien. ¿Qué ejercicio más hicimos? Creo que el 12. Ahí está. El 12 que hicimos solamente el inciso B. Sí, y podemos hacer el inciso B, obviamente vamos a poder hacer el inciso A. Lo que habíamos establecido acá, ¿no es cierto? Vamos a tratar de rayar por aquí. Lo que habíamos establecido es de que nosotros solamente podíamos sacar hacia la izquierda, ¿no es cierto? Los sombreados. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es determinar en una primera instancia de que sea menor, fíjense, de que sea menor a negativo 1,3, o perdón, 0,3, negativo 0,3. Y también habíamos determinado de que sea menor, lo voy a rayar con verde a ver si se puede cambiar el color. Aquí está, de que sea menor a 1, es decir, todo lo que está acá en verde y lo que está en amarillo más. Y fácilmente, si realizamos nosotros la resta, fíjense, si realizamos nosotros la resta a todo este sombreado de los dos colores, ¿sí?, si le quitamos el sombreado en amarillo, obtenemos justamente el sombreado en verde, que es lo que nos está preguntando, ¿verdad? Hemos obtenido el resultado en porcentaje, pero había un pequeño detalle más. Nos vería el número de alumnos con estas estaturas. Entonces, si ya tienes el porcentaje de alumnos y tienes el total de los alumnos, lo único que vamos a hacer es determinar de el total este porcentaje, ¿no es cierto? Y la cantidad o el resultado final eran estos 367 alumnos para el inciso B. Muy bien. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta más. Hoy ya les presento uno de los ejercicios que les he traído para que ustedes lo puedan resolver. ¿No hay más dudas, chicos? Bien. A ver si no tenemos más dudas. Les mostraré uno de los ejercicios por acá. A ver, vamos a borrar esta parte. Bien. Te dice, en una oficina donde se ensamblan computadoras, en una mesa hay 20 chips, de los cuales 6 están malogrados. El primero, bueno, primero llega el señor Gates y recoge 8 chips. Más tarde llega el señor Apple y se lleva los restantes. Hallar la probabilidad que solamente uno de ellos se haya llevado todos los chips defectuosos. Muy bien. ¿Cómo sería entonces este ejercicio? ¿Qué es lo que tuviéramos cómo lo podríamos resolver? Este es un ejercicio tipo examen, por si acaso. Les voy a dar, fíjense, ahorita son las 12, un punto. Les voy a dar 7 minutos para que podamos resolverlo. Voy a dejar así en pantalla el ejercicio. Y posteriormente, si es que no han podido resolver, perfecto. Y si no, podemos darles algunas pautas para que ustedes lo resuelvan. Pero intenten resolver. Si ahorita fuera nuestro examen y esta es la pregunta, ¿qué es lo que podría hacer para resolver, verdad? Bien, les dejo entonces 7 minutitos para que puedan resolver.
Muy bien. Entonces vamos a establecer la siguiente pregunta. ¿Hemos podido resolver normal el ejercicio para que les dé otro ejercicio? ¿O quieren que les dé las pautas para poder resolver este? Las pautas, dicen. A ver, ya. Vamos a rápidamente establecer las pautas para que ustedes se puedan resolver o puedan terminar de resolver por lo menos, ¿ya? Bien, para empezar, tenemos que reconocer el ejercicio, ¿sí? Está estableciendo diferentes cantidades, pero lo más importante es lo siguiente. 20 chips, ese es un total, muy bien, de los cuales 6 están malogrados. Entonces, te está dando una cierta característica, en este caso, establecida dentro del total. Lo primero que tenemos que pensar es, bueno, entonces en este caso tengo que cumplir una cierta característica y en la única distribución que este tipo de enunciados, en la única distribución es en la hipergeométrica, pero veremos si es hipergeométrica. Muy bien. Tenemos establecido entonces, además, 20 chips, de los cuales 6 están nombrados. Primero llega este señor y recoge 8 chips. Esto ya me da la idea de que recoge esta muestra, ¿no es cierto? Si esta es la muestra, sí, este tendría que ser el total. Una segunda pauta para que podamos establecer una distribución hipergeométrica. Recuerden, en ninguna de las otras distribuciones está establecido el tamaño de la población, pero acá sí tengo un total y tengo también una cantidad de chips. Chicos, ¿me van a dar por favor un segundito? Sí, enseguida voy a retornar con ustedes. Bien, chicos, van a disculpar el pequeño percance. Bien, a ver, tenemos establecido entonces que es una distribución hipergeométrica, ¿correcto? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es copiarnos la formulita que tenemos de distribución hipergeométrica. Ahí está. Bien.
Vamos a copiar todo para que no tengamos ninguna duda. Bien. Acá tenemos entonces que establecer cada una de nuestras variables, ¿correcto? La pregunta es bastante sencilla. Te dice, halle la probabilidad de que solamente uno de ellos se haya llevado todos los chips defectuosos. Puedes establecer desde dos puntos de vista. Lo más sencillo es establecer desde el punto de vista del señor Gates. ¿Por qué? Porque él es el primero que llega y recoge los 8 chips. Entonces la pregunta es de que si en esos 8 chips están los 6 chips defectuosos o en esos 8 chips está ningún chip defectuoso, ¿no es cierto? Lo que correspondería a de que después pasa el señor Apple y recoge los 6 chips defectuosos. Ahora bien, tenemos entonces 6 chips están malogrados. Eso directamente va a ser nuestro valor de K. Vamos a establecer, a ver, ahí está, los 6 chips defectuosos. Ahora sí. Tenemos también el total de la población, que serían los 20 chips. El tamaño de la muestra, les recuerdo, estamos viendo desde la perspectiva del señor Gates, que este recoge 8 chips, entonces el tamaño de muestra es 8. Ahí está. Y X, para empezar, vemos si es que él se ha llevado todos los chips defectuosos, sería 6, ¿no es cierto? Y por otra parte, tuviéramos que ver también de que no se lleve los chips defectuosos, es decir, que en los 8 no haya ningún defectuoso, eso sería 0, ¿correcto? Porque si él no se lleva ninguno de los defectuosos, después viene el señor Apple, o recoge el restante y se lleva todos los chips defectuosos, ¿no es cierto? Eso es lo que implicaría. Entonces tenemos que hacer esta pequeña suma. Muy bien, vamos a establecer entonces primero con X igual a 6 y después con X igual a 0. Y listo. Lo que nos tocaría hacer o lo que nos restaría hacer es simplemente reemplazar los valores. Ahí está. Para empezar, X es 6. La cantidad de defectuosos, 6. La población, 20. Cantidad de defectuosos, 6. El tamaño de la muestra, 8. Y la cantidad que se lleva defectuosos, 6. Población, tamaño de muestra, 8. Por otra parte, lo que podría suceder es lo siguiente. Chicos, van a disculpar por favor unos segunditos.
Ya. Bien, chicos, mil disculpas nuevamente por las interrupciones. A veces hay cosas que no se pueden controlar. Pero bien, acá les estaba mencionando de que la manera correcta de establecer esto es de que primero llegue el señor Gates y él se lleve los 6 chips que están malogrados. Posteriormente llegue el señor Apple y él se lleve los 6 chips que están malogrados. Entonces, ¿eso qué implicaría? Implicaría que el señor Gates no se habría llevado ningún chip malogrado, ¿correcto? Para que el Apple se lleve todos los chips malogrados. Es por eso que se establece esta primera instancia, la probabilidad, más esta otra segunda instancia, la probabilidad, y y esa es la pregunta que nos están haciendo en este problema. Entonces, establecemos primero con 6 y después con 0. Ahí está. Tenemos el tamaño de la muestra no cambia, seguimos viendo desde la perspectiva de Gates y terminamos de reemplazar cada una de las variables. Muy bien, correcto. Entonces, en este caso, estableceríamos estas dos operaciones y ya tenemos el porcentaje multiplicado por 100, obviamente el resultado, ya tendríamos el porcentaje que nos están pidiendo. ¿Sí? Esa sería la resolución entonces. Si se dan cuenta, lo único difícil es, primero, reconocer que es una hipergeométrica y posteriormente verificar cada una de las variables. ¿Ya? Muy bien. Si le quieren sacar una captura, no sé, les voy a mostrar un ejercicio más para que podamos resolver. Bien, ahora sí, a ver dónde tenemos. Este es correcto. Ahí tengo entonces. Se dice, en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de agosto sigue una distribución normal. Acá está claro, ¿no es cierto? Nos dice es una distribución normal, con media de 23 grados y desviación típica de 5. Pregunta, calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27 grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio es bastante similar. Lo vamos a resolver directamente a el ejercicio 12 de la práctica, ¿no? Pero vamos a ver que tenga o tal vez va a tener alguna pequeña dificultad más. Muy bien, vamos a tratar de ver, a ver qué nos podemos copiar de acá, la fórmula de Z. ¿Sí? Sabemos que la vamos a utilizar. Nos están dando la media de 23 y la desviación típica. Fíjense, directamente la desviación típica no me están dando la varianza. Si me dieran la varianza, solamente aplico la raíz cuadrada. Y debo calcular el número de días. Entonces, acá tampoco me están pidiendo una probabilidad, me están preguntando el número de días, ¿sí? De este mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27 grados centígrados. Muy bien. Tengo dos cantidades, ¿no es cierto? X 21, X 27. Lo que tengo que hacer es establecer para cada uno su Z, ¿sí? Para X 21 y para X 27. New en este caso es 23 y sigma es 5. Muy bien. Bien, si me dan por favor los resultados. A ver, acá tuviéramos 21 menos 23 sería menos 2, ¿verdad? Menos 2 dividido entre 5. 0,4, entonces negativo 0,4. Para este otro caso tuviéramos 23 menos, o perdón, 27 menos 23 sería 4. 4 dividido entre 5, 0,8. Muy bien, 0,8. ¿Correcto? Ya tengo establecido entonces en ambos casos
los límites. Vamos a ver si por acá tenemos, vamos a tratar de copiarnos y establecer la pregunta. Tengo entonces la probabilidad, esto en términos de Z, ¿no es cierto? Menos 0,4 y te dice calcula el número de días, los que se espera alcanzar máximas entre allá. Muy bien, entonces, en este caso, no va a involucrar ninguno de los límites entre 0,4 negativo y 0,8 positivo. Ojo que esto está para Z, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a cambiar. Z. Hemos cambiado en términos de Z. Esta es la pregunta. Muy bien. Vamos a colocar entonces en nuestro pizarrón para poder realizar la gráfica. Mm, Ahí tenemos uno. A ver, vamos a aprovechar. Muy bien. Vamos a llevar esto un poquito más arriba. Y ya está. Ahí está entonces. Muy bien. Colocamos entonces las cantidades. Sabemos de que acá al medio está establecido el 0, ¿verdad? Ahí tenemos el 0. Muy bien. Establecemos entonces ahora 0,4 negativo, digamos que está por acá, y 0,8 positivo que esté por acá. En ambos casos colocamos negativo 0,4. Ahí está. Y 0,8. Como nos dice que es entre estas dos cantidades, lo que tuviéramos que hacer es simplemente líneas punteadas, ¿verdad? Vamos a puntear un poquito nada más. Y lo que nos está pidiendo, una vez más, como en el ejercicio que teníamos en la práctica, es esto, ¿sí? Claramente vamos a poder sacar nuestra probabilidad, ¿sí? En este caso, de 0,8 a negativo 0,4. Me van a dar un segundito para que pueda abrir la tabla, ¿sí? Y enseguida les vuelvo a compartir. Ahora sí, les vuelvo a compartir. Enseguida vamos a ver toda la pantalla. Muy bien, ahí podemos ver ya entonces. Recordemos las cantidades. Es negativo 0,4. Ahí lo podemos ver, creo. Aquí está. Negativo 0,4. Y como no tenemos un segundo decimal, sería directamente 0,40, ¿verdad? Negativo 0,40. 0,3446, 0,3446. Nos vamos a copiar esta cantidad directamente en nuestro ejercicio. 0, vamos a colocar de acá. La cantidad correspondiente, 3446. 3446. Y por otro lado, vamos a tener también para 0,8, pero positivo, ¿verdad? 0,8 positivo
Y lo mismo, como no tenemos segundo decimal, directamente tuviera que ser 0.7881. 7881. Ahí está. Muy bien. Y la resta que tenemos que establecer, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo se determina esto. A toda esta parte, ¿sí? Que sería desde menor a 0,8. Todo esto quiero decir desde acá, ¿sí? Eso es lo que hemos obtenido de la tabla, ¿verdad? Le vamos a quitar esta parte, que sería desde negativo 0,4 hacia la izquierda, ¿sí? Y nosotros tratamos de sombrear lo que les estoy diciendo, de que al total, fíjense la flecha, al menor, desde menor 0,8, menos 0,8 hacia la izquierda, le estamos quitando esta parte que está en rojo. ¿Y para qué? Para obtener justamente el intervalo que nos están preguntando, ¿ya? Muy bien, realizamos entonces esta operación. Lo único que vamos a hacer es realizar la resta y decimos 0, o punto 7881 menos 30.3446. Esto nos da 44,35. Punto 40 bueno, directamente en porcentaje, ¿no? 44,35%. Este sería el porcentaje, ¿sí? Correspondiente. Pero acá me dice el número de días del mes. Muy bien, ¿cómo yo voy a saber el número de días de este mes? Acá me dice que es el mes de agosto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que saber cuántos días tiene el mes de agosto. Acá tenemos el mes de junio, julio, agosto. Fíjense que agosto tiene 31 días. Entonces, este es su 100%. Simplemente por el hecho de que nos diga el mes de agosto, este sería el 100%. ¿Sí? Y nuevamente, sabemos de que 31 vendría a ser el 100%, ¿sí? Entonces, X va a ser 44,35%. Y de esta manera obtenemos el valor de X. ¿Sí? Y esto sería el resultado. Muy bien, esta sería entonces, este sería el segundo ejercicio que les había preparado. Recuerden, por favor, acá no nos olvidemos de traer nuestra gráfica. Todo ejercicio de distribución normal sí o sí tiene que estar con su respectiva gráfica, si no, no vale. ¿Ya? Entonces aquí colocaremos nuestro ejercicio. Ahí está. Ahí está nuestra resolución del ejercicio completo. Bien, ahí si quieren, se le pueden sacar una captura para que no tengan ninguna duda después. Bien, no sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta de estos dos últimos ejercicios que hemos visto o cualquier otra consulta de los ejercicios de la práctica. ¿No hay más dudas, chicos? Bien, no tenemos más dudas. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Fíjense, por favor, acá tengo ya el enunciado, ¿no es cierto?, de las prácticas del segundo parcial. Fíjense, esto está establecido hasta el día del examen, es decir, hasta el martes, el 29 de junio, pero acá dice las 23 horas, es decir, ustedes tienen todo el día para poder presentar las prácticas, ¿correcto? Bien, el día del examen va a ser muy similar al del primer parcial, es decir, vamos a dar nuestro examen dentro de nuestra hora de clase sin ningún problema. ¿Ya? Entonces les pido por favor estudien, tienen ya ahí los ejercicios de las prácticas,
este par de ejercicios más para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo son los ejercicios del examen. Y recuerden, por favor, todo ejercicio siempre debe estar con su debida interpretación. Estos ejercicios que están acá están resueltos simplemente para que ustedes eh, puedan terminar, ¿no es cierto? La resolución. Quiero decir que se les ha establecido las pautas para que lo puedan resolver. Bien, bien chicos, sin nada más que decirles entonces, si no tenemos más dudas, podríamos terminar nuestra clase ahora. Por favor, vayamos abandonando la sala. Inge, en el día del examen, ¿podemos apagar el audio? Porque el ruido que se hace distrae mucho. Bueno, esto no está establecido, ¿no? Directamente sí les pediría, gracias por el comentario. Para el día del examen, por favor, procuren, yo sé que a veces es un poquito complicado, pero procuren todos estar en un ambiente solos, sin ruido, ¿ya? Para así no perjudicarnos entre nosotros, ¿ya? Sí, tienen que estar con sus audios encendidos, sí, es muy importante. Ustedes saben, en esta modalidad virtual es, eh, es muy complicado que ellos les digan, ya apaguen todos el audio. Si no, no va a pasar, chicos. Entonces, por favor, procuren estar en ambientes en silencio, ¿sí? Tratar de hacer el menos ruido posible para no perjudicar a sus compañeros. ¿Ya? Bien, gracias entonces por esa aclaración. No sé si tuviéramos alguna más, alguna duda. Bien, chicos, entonces, ahora sí, por favor, vayamos abandonando la sala.